Al lograr desbloquear la gran losa lenticular que les impedía avanzar por ese túnel, dieron con un nuevo espacio. El extraño lugar era una cámara circular de piedra tan lisa que asemejaba un espejo. Estaban grabadas con lo que parecían ser jeroglíficos, pero no egipcios, sino parecidos al antiguo sánscrito. Al otro lado de la entrada de esa cámara, los soldados vislumbraron, entre una verdosa niebla, lo que parecían ser restos de una esquelética, pero a la vez imponente criatura. Era antropomórfico, mas no era humano. No era hombre ni mujer. Los soldados estaban absortos mirando tan extraño ser. Parecía estar fundido con la roca. Intentaron avanzar dentro de esa cámara, pero no pudieron. Algo invisible se los impedía. Esa especie de campo de fuerza lanzó a uno de los hombres, movilizándolo en menos de una fracción de segundo y apareciendo instantáneamente incrustado en la roca al otro extremo de la habitación. Lo último que salió de su boca fueron guturales quejidos. Bulgaria, Europa del Este. Como otros países de ese lado del mundo, es una cultura rica en mitos y leyendas sobre seres extraordinarios que han alimentado el imaginario de su pueblo por siglos. Seres míticos, normalmente relacionados a la fuerza de la naturaleza. Pero hay un misterio relativamente reciente, de hace apenas 33 años, y que hasta hoy sigue sin ser desentrañado a cabalidad. Lo que inquieta no solo a los miembros que participaron en la denominada Operación Rayo de Sol, sino a la totalidad del pequeño pueblo Tsarichina, que durante 2 años le tocó ser testigo de extraños fenómenos inexplicables. Fenómenos que con los años traspasaron las fronteras de ese misterioso país balcánico. Quédate hasta el final, porque hoy te llevaré a la tierra de la vidente Baba Vanga, que algo tiene que decir sobre este caso. Tsarichina es una pequeña villa ubicada al oeste de Bulgaria, específicamente en el municipio de Konstantinbrod, a 33 kilómetros al noroeste de Sofía, la capital búlgara. Conocida como destino vacacional, en Tsarichina se encuentra la Reserva de la Biosfera Natural que fue inaugurada en 1949, lo que permitió el debido cuidado del montañoso ecosistema que ahí se encuentra. Actualmente en este pequeño pueblo existe un misterioso agujero en la tierra que por alguna razón fue rellenado con concreto y una simple piedra en su exterior marca el lugar preciso en el que está emplazado. Hoy el lugar pasa tan desapercibido que podrías caminar sobre él y ni cuenta te darías. Lo cierto es que, tras una operación militar de alto secreto, dicho lugar comenzó a ser el centro de diversas y extrañas historias que dicen relación con ovnis, los restos de una misteriosa entidad en el fondo del agujero, inteligencia extraterrestre, la participación de grandes videntes como Baba Vanga y eventos paranormales de los más exóticos. El 6 de diciembre de 1990, de un momento a otro, el ejército búlgaro se asentó en Tsarichina. Valló un amplio perímetro que incluía casas de pobladores y zonas de cultivo, comenzando frenéticamente a excavar el suelo en el contexto de una operación encubierta denominada Rayo de Sol. Sin embargo, al estar emplazados en medio del poblado, sus habitantes lograron escuchar aspectos de esta operación, y así comenzaron a circular diversos rumores sobre las motivaciones del ejército para acabar en dicho lugar, y lo que finalmente ahí fue encontrado. Inicialmente la versión fue que el ejército estaba buscando un supuesto tesoro perdido del rey Samuel. Samuel de Bulgaria fue zar del primer imperio búlgaro entre los años 997 al 6 de octubre de 1014. En ese periodo histórico, Bulgaria transitaba momentos muy convulsos, al encontrarse inmerso en una guerra de resistencia a los ataques bizantinos. Samuel lideró al país logrando resistir estoicamente junto a su pueblo, pero nada los preparó para lo que ocurriría el 29 de julio del año 1014, en que el ejército búlgaro cayó derrotado de forma aplastante en manos del líder bizantino
Basilio II en la batalla de Clidio. Apenas 2 meses después, Samuel sufrió un ataque al corazón, según se dice, provocado por el deshonor de la derrota. Tras estos eventos es que comenzó a escucharse lo que posteriormente se convertiría en una leyenda, que el rey habría dejado oculto en algún lugar un fastuoso tesoro del cual se le habría perdido la pista y finalmente desaparecido en el tiempo. Sin embargo, con ocasión de la operación Rayo de Sol, lo que ahí encontró el ejército fue algo, por lo bajo, impensado. La información fue principalmente filtrada por el coronel que comandó la operación, Setko Kanev. Lo informado fue que su equipo comenzó a excavar, no sin inconvenientes, ya que sus equipos eléctricos comenzaron a fallar, lo que los obligó a cavar manualmente, usando picos y palas. A una profundidad aproximada de 6 metros, encontraron una misteriosa losa rectangular, de un material que nunca llegó a ser identificado. Los hombres intentaron penetrarla con herramientas manuales, sin resultados, por lo que usaron explosivos, dejando al descubierto un misterioso pasadizo en espiral, con piso plateado y paredes pulidas, que serpenteaba profundamente en la tierra. Simultáneamente a la entrada de los primeros hombres al túnel, los soldados de infantería que custodiaban el lugar en el exterior comenzaron a reportar extraños fenómenos inexplicables cerca del perímetro que había sido vallado por el ejército. Desde pequeñas figuras de no más de 30 centímetros, escondiéndose entre la maleza, hasta monstruosas criaturas de más de 2 metros de estatura, merodeando la valla perimetral. Al verse afectados los equipos eléctricos desde el inicio de la operación en dicho lugar, las comunicaciones dentro y fuera del emplazamiento militar eran imposibles mediante una radio convencional, lo que obligó a la instalación de una línea telefónica fija desde el pueblo cercano hasta el puesto de mando dentro del complejo militar. Las quejas de los operadores de dicha línea telefónica no se hicieron esperar. Reportaron extrañas voces que susurraban en el fondo de cada llamada telefónica que efectuaban. Con el correr de los meses, los militares sondeaban más profundo en aquel pasadizo en espiral. Paralelamente, los poblados cercanos se vieron saturados de informes de ovnis sobrevolando la región. Si bien cada reporte de estos avistamientos variaba en cuanto a las descripciones de los objetos observados, coincidían en lo muy iluminados que eran, al punto de casi parecer que emitían llamas mientras se desplazaban por el cielo. Los misteriosos eventos que rodearon esta operación encubierta del ejército llegaron a un punto tal que en junio de 1992, un habitante de Sarichina, de nombre Alka Kirova, declaró que una noche se despertó por el insistente ladrido de su perro afuera de su casa. Al levantarse y abrir la puerta de entrada pudo ver 3 oscuras figuras que se desplazaban apresuradamente desde la dirección del sitio en el que los militares llevaban a cabo la excavación y desapareciendo rápidamente entre los árboles cercanos. Casi instantáneamente, brillantes y blancas luces se elevaron tras los árboles en dirección al cielo nocturno, desapareciendo. Tras ser informado de esto, el coronel Kanev destinó a un grupo de sus hombres para que exploraran el lugar del avistamiento, los que pudieron localizar un sector del terreno quemado en el lugar donde Kirova informó haber visto las luces. En los siguientes días, tanto Kirova como los soldados que inspeccionaron el lugar declararon sentirse exhaustos, al punto de que se vieron confinados en sus camas. Pero el reporte preocupantemente extraño es anterior. Data del 27 de noviembre de 1991. Un residente de Tsarichina, de nombre Traicho Kolev, se encontraba en su casa cuando, de un momento a otro, se ve bañado por una luz muy brillante que venía proyectada desde el cielo. Se desmayó y al despertar la mañana siguiente no recordaba nada de lo que había sucedido las horas previas. Sin embargo, se percata de que se encontraba en el pueblo de Mestiza, a 64 kilómetros de donde estaba inicialmente. Tras 2 años de exploración en el túnel bajo tierra, un soldado ve que este está bloqueado por una gran losa de piedra perfectamente pulida y de forma lenticular. Cuando finalmente este punto fue atravesado, dieron con una cámara circular de paredes de piedras pulidas al punto de asemejar espejos.
En el extremo opuesto a la entrada de esa cámara se pudieron apreciar los restos esqueléticos de una imponente criatura que parece haberse fundido en la roca. Tanto el coronel Canev como sus hombres se percataron de ciertos símbolos en las paredes de esa cámara. Eran una especie de jeroglíficos que se acercaban bastante al sánscrito. Al intentar avanzar más allá del centro de la habitación, se vieron impedidos por algún tipo de barrera que no era visible, e incluso logró herir a uno de los hombres. Más allá de lo que pudo haber ocurrido después de este punto, el 19 de noviembre de 1992, el ejército se retiró del lugar, destruyendo el punto de entrada y vertiendo hormigón en él. Todos los registros de la operación Rayo de Sol se mantienen bajo el más alto secretismo, operación que le costó al Estado más de $20 millones, sin obtener al pueblo búlgaro más que los rumores de lo que ahí abajo encontraron. Sin registros oficiales de lo ocurrido bajo el suelo Sarichina, no quedó más que reconstruir lo sucedido con los testimonios de los que participaron en la excavación. Uno de ellos fue justamente el coronel Canet, partiendo por admitir que lo de la búsqueda del tesoro de Samuel siempre fue solo una historia para desviar la atención del verdadero objetivo de la operación Rayo de Sol, la que fue guiada al lugar por un grupo de psíquicos y videntes remotos que describieron que algo se encontraba enterrado en las profundidades de Sarichina y que la milicia búlgara denominó objeto número 1. Relató que varios de esos hombres murieron afectados por una misteriosa bacteria, mientras que otros, movidos al instante de un lugar a otro del túnel, como teleportados, y murieron en el proceso al ser fusionados con la roca. La vidente remota Eli Loginova pasó años intentando reunir apoyo logístico para una nueva expedición al subsuelo Sarichina. Gracias al don que tenía, pudo ver a través de la tierra sin ningún instrumento, diciéndole a los militares que la losa de piedra era una bioprotección que estaba cubierta de bacterias peligrosas para la humanidad. Relató que la entidad bajo el suelo era uno de los ancestros más antiguos de la humanidad, que durante miles de años ha intentado guiar a la gente hasta su ubicación. Agregó que durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler habría intentado buscar a la entidad, pero sin resultados, incluso invadiendo Rusia con tal de conseguirla. Loginova afirmó que la entidad le había mostrado visiones del futuro, las que escribió en 4 diarios que posteriormente fueron confiscados por el ejército búlgaro. Las visiones descritas en esos libros refieren a naves que viajaron por el espacio utilizando el poder del sol y de ropa que disponían capaces de repeler las balas y redirigirlas a los cañones que inicialmente las habían disparado. Otro testimonio de la psíquica Loginova, contenido en sus cerca de 1000 páginas de mensajes y de difícil traducción, refirió a un evento que sucedió hace más de 2700 años, que relataba la desaparición de una civilización muy antigua que provenía del planeta Fotón, que habría existido hace 8000 años y fue destruido por un cataclismo. A pesar de todas las advertencias, el ejército continuó con las investigaciones y así fue que llegó a la losa bioprotectora. Sin embargo, cuando quisieron acercarse, chocaron con una pared invisible y un rayo de luz muy brillante los deslumbró, lo que les impidió llegar a la placa con la entidad. La explicación de la psíquica fue que esa cueva estaba bajo una protección desconocida y que no era el momento que los humanos accedieran a ella. Otra fuente de información relacionada con la operación Rayo de Sol fueron los textos del profesor Delcho Naplatanov, cuya hija, Marina, formó parte de la operación por sus habilidades psíquicas. Afirma que antes de partir a la misión, Marina fue contactada por la reconocida vidente Baba Vanga, quien le habría advertido que no molestara a la criatura que habitaba subterráneamente en Sarichina. En específico, Vanga habría dicho que había un esqueleto en los túneles que no pertenecía ni a un hombre ni a una mujer, pero que sería el cuerpo de un dios, en cuya mano descansaba el cetro con el poder del sol, además de encontrarse ahí una criatura humana de enorme estatura y aspecto andrógino, que habría sido el primer ser extraterrestre en habitar la Tierra.
Ambas psíquicas afirmaron que en sus visiones apareció algo extraño en las profundidades del túnel y que mandaba señales telepáticas hacia la superficie, y a pesar de que se le había advertido al ejército que no debía entrar, lo hicieron. Naplatanov contó que su hija trabajó estrechamente con el coronel Kanev, acompañándolo a los túneles. Al volver de ellos, nunca volvió a ser la misma, terminando con su vida saltando un edificio. Años después de estos desafortunados eventos e inmediato cierre del agujero, un grupo de investigadores de la Universidad de Sofía decidió acampar en las cercanías de la ciudad con el objeto de realizar diversas pruebas científicas que permitieran explicar lo que el ejército buscaba y el por qué había invertido tantos recursos en la expedición. Fueron en total cerca de 20 días de investigación buscando variaciones inusuales en la radiación electromagnética. Durante ese periodo reportaron múltiples avistamientos de ovnis, además del encuentro con una entidad invisible del tipo poltergeist que manipulaba y sostenía su equipo. Sin embargo, fue cuando una nave de inteligencia no humana sobrevoló su campamento y proyectó una luz hacia su fogata, atizándola fuera de control, que decidieron abandonar el lugar y la investigación. Con los años, las teorías relativas al agujero de Sarichina fueron variadas, desde que lo realmente encontrado por el ejército ahí habría sido un Stargate o puerta estelar que llevaría a otras dimensiones, un esqueleto alienígena, cristales con extraños poderes, tecnología extraterrestre. Se llegó a teorizar que en las cercanías habría encontrado una nave extraterrestre. Inclusive, se ha llegado a decir que en este lugar los humanos llevan a cabo reuniones con extraterrestres que tienen en cautiverio, además de que estarían experimentando con los viajes en el tiempo y la teletransportación, o que todo habría sido una cortina de humo que le permitiera a los militares búlgaros esconder ojivas nucleares. ¿Qué es aquello que atacó a esos militares y ha permanecido latente bajo el suelo de Sarichina durante miles de años? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de esa extraña inteligencia que hizo contacto con los psíquicos, motivándolos a que acudieran a Sarichina con soldados? Todo lo trascendido de este misterioso caso conduce a que ahí abajo yace una entidad muy anterior a la humanidad, dotada de grandes poderes psíquicos y que, de alguna manera, busca ser liberada de lo que parece ser su prisión subterránea. Ahora tú, dime, ¿con cuál de todas las teorías adhieres? ¿O tienes una distinta? Déjame tu opinión en los comentarios.